Hola amigos, hoy vamos a analizar dos noticias importantes desde la soleada Polonia. ¿Por qué millones de migrantes hoy en día quieren obtener la ciudadanía polaca en masa, mientras los políticos recortan frenéticamente sus beneficios para ganar las elecciones? ¿Y cómo es que el modesto pasaporte polaco de repente superó al estadounidense en el ranking mundial de viajes sin restricciones? Analizaremos dos artículos interesantes de la prensa polaca. Por favor, denle like y suscríbanse al canal ahora mismo. Amigos, muchísimas gracias a todos los que no escatiman. Estas acciones sencillas solo toman 2 segundos. Gracias por el apoyo. Pero antes de que empecemos, un minuto de información importante y útil. Si ya están hartos de depender eternamente de visas, trámites burocráticos y los caprichos de los funcionarios, les recomiendo mucho acudir con el abogado Antón. Él lleva más de 10 años acompañando a sus clientes en todas las etapas para obtener la ciudadanía rumana. Les explicará sin rodeos si tienen bases legales y cómo funciona todo el proceso. ¿Dónde están los posibles obstáculos y qué se necesitará específicamente en su situación? Si es necesario, él preparará todo el paquete de documentos para presentar el expediente en el Ministerio de Justicia local. Quiero enfatizar que él es un abogado en ejercicio, no una oficina anónima que solo te cobra un anticipo y luego te deja solo con los problemas. Antón lleva los casos personalmente y acompaña a las personas hasta un desenlace favorable, incluso en situaciones de requerimientos adicionales complicados o problemas con la anulación del registro de residencia y los documentos de identidad nacionales. Legislación de Rumania. La legislación de Rumania cambia regularmente, por eso tener a un especialista competente a tu lado es una garantía contra errores y pérdida de tiempo. Para mis suscriptores, la consulta con Antón es completamente gratuita. Si tienen preguntas sobre el pasaporte rumano, aprovechen esta oportunidad mientras todavía está disponible. Todos los enlaces y contactos están en la descripción. Amigos, la publicación polaca especializada Money.pl nos proporcionó datos recientes de un estudio del Centro de Investigaciones de Migración de la Universidad de Varsovia del año 2026. Los datos, como pueden imaginar, se refieren a la situación de los migrantes ucranianos en Polonia. Pero veamos los números duros. Ante nosotros se presenta una imagen curiosa, aunque completamente lógica. Analicemos este ballet paso a paso. Por cierto, escriban en los comentarios si necesitan la ciudadanía polaca. O tal vez quieren otra, por ejemplo, la ciudadanía británica. Escriban en los comentarios. Ahora pasemos a las cifras y los hechos. ¿Qué dice la estadística? 92 migrantes encuestados. En mi opinión, fue un grupo adecuado y representativo el que se entrevistó. De ellos, el 3.5% ya de alguna manera lograron obtener el pasaporte polaco. 26 en este momento están tocando las puertas de las autoridades polacas tratando de conseguir la ciudadanía. 28 están sentados y piensan seriamente en convertirse en súbditos de Varsovia. Y 28 dicen con orgullo que nunca lo harían. Los otros 17 simplemente evitaron responder, pero, al parecer, por si acaso, para que no pase nada. Es decir, en total, el 57% son personas que ya se han integrado legalmente o tienen la intención de hacerlo en un futuro cercano. Al mismo tiempo, el 60% de los migrantes todavía viven bajo el estatus de protección temporal. El 27% obtuvo una tarjeta de residencia temporal, es decir, la carta Pobytu, que es el permiso de residencia. Y solo el 6% tiene un permiso de residencia permanente. Eso es la residencia permanente o Stali Pobyt. En cuanto al trabajo. El nivel de empleo saltó al 83%, antes era del 69%. O sea, imagínense, la gente está trabajando, aunque el vidente dice que vivimos de ayudas. ¿Coincidencia? No lo creo. O sea, prácticamente todos los que físicamente pueden sostener una pala, una charola o un volante están trabajando. Sin embargo, el 40% gana menos de 5.000 zlotys brutos. Eso es un dinero bastante modesto, según los estándares polacos, es el salario mínimo, y solo el 18% logró entrar en la categoría con ingresos de más de 9.500 zlotys. Aquí llegó una fuerza laboral completa, trabaja duro, paga impuestos y quiere quedarse. Pero aquí es donde empieza lo más interesante, contradicciones objetivas. Sí, la economía contra el populismo. ¿Cómo se comporta la clase burguesa polaca y el Estado que la sirve? Por un lado, el economista Kamil Pfeiffer tiene un apellido polaco algo inusual. Escribe abiertamente en un artículo cosas obvias de las que venimos hablando desde hace probablemente 4 años, o tal vez incluso 6. Los ucranianos son el grupo migratorio ideal. Son jóvenes, trabajan, cubren los huecos en el sistema de pensiones, la demografía, la salud y generan crecimiento del PIB.
Es decir, desde el punto de vista puramente económico, los migrantes son una verdadera salvación para el capital polaco. Son baratos, ¿verdad? Están motivados, no requieren grandes gastos sociales y cubren esos huecos en la producción que el polaco consentido no quiere cubrir. Pero, ¿qué pasa a nivel de política e ideología? Ya hemos hablado de esto varias veces, pero ahora lo vamos a repetir brevemente. Y ahí el gobierno polaco, junto con el presidente Karol Nawrocki, lleva mucho tiempo apretando las tuercas de manera firme, regular y consistente. Así es, vincula el pago de los prestación infantil 800 Plus a la obligación de que los padres tengan empleo. Sí, ya lo hemos mencionado. Restringe el acceso al sistema de salud polaco, de eso también hablamos, reduce los programas de alojamiento gratuito en los centros de acogida, es decir, afecta a los más necesitados entre esos pocos miles de personas desafortunadas. ¿Por qué? Pues porque se acercan las elecciones y en la sociedad están creciendo los sentimientos de derecha, chauvinistas y antimigrantes. Es interesante, ¿por qué crees que empezaron a crecer estos sentimientos? El profesor Paweł Koczmarek de la Universidad de Varsovia lo dice así: los políticos conocen las cifras, pero toman decisiones bajo la presión del clima social y la propaganda. Y déjame decirte, el clima social estaba más o menos normal, pero la propaganda hizo lo suyo y sigue haciéndolo. Es decir, la clase gobernante polaca cayó en su propia trampa. Por un lado, necesitan desesperadamente mano de obra para que funcionen los engranajes del capitalismo polaco. Por otro lado, para mantenerse en el poder, tienen que alimentar al electorado con populismo barato y retórica antimigrante, que es precisamente lo que están haciendo. ¿Dónde está la principal trampa? El profesor Koczmarek llama la atención sobre una cuestión crítica. ¿Qué aspecto están pasando por alto los políticos polacos en el calor de las campañas electorales? O tal vez lo están ignorando conscientemente. Dios mío, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Vamos a humillar a estos ucranianos? ¿Y ahora qué? Técnicamente, esas personas contra las que hoy se está llevando a cabo una campaña mediática, mañana, y algunos seguramente sí, se convertirán en ciudadanos plenos de Polonia con pasaportes polacos y derechos de voto. Ah, por cierto, si su comité bajo la rana decidió que deben quitarme la ciudadanía, no duden en escribirlo en los comentarios. Eso es, y cuando ustedes aumentan el grado de xenofobia hacia un grupo que ya suma decenas o quizás cientos de miles de personas dentro de su país, no obtienen una solución al problema migratorio, sino un conflicto sistémico con una minoría dentro de su propia sociedad. Piénsenlo. Aunque por Dios, ¿a quién me dirijo? Las personas sensatas que me ven ya lo entienden todo, pero esos que escriben bajo las ranas, bueno, a esos no les llega el mensaje hasta que les das una red. Eso. Sumemos a esto el hecho de que la mayoría de estas personas trabaja por debajo de su nivel de calificación. Ingenieros, médicos, maestros tienen que trabajar en almacenes. Incluso, sí, conozco personalmente a algunos en repartos. Porque el sistema de homologación de títulos y las barreras del idioma no les permiten avanzar. Sí, o simplemente no pueden. A veces también responden así, incluso si se necesita un maestro. Así es, y eso genera la clásica alienación del trabajo y la decepción social. Y este es un ejemplo absolutamente clásico de cómo el sistema capitalista no es capaz de administrar racionalmente sus propios recursos. Bueno, en primer lugar, porque no quiere. La economía polaca recibirá a cientos de miles de nuevos ciudadanos que ya han echado raíces, están echando raíces, trabajan el doble y forman el PIB. Pero en lugar de una integración sistemática y de crear condiciones laborales normales, la política del Estado se basa en modas pasajeras, recortes a las ayudas sociales y enfrentar a la gente entre sí. Corríjanme si me equivoco, tal vez no está pasando nada de esto. ¿Y en qué va a terminar esto? Para la historia esto no es nada nuevo, porque ya ha pasado antes y volverá a pasar. La economía al final se impondrá. Pero los costos de esta política inútil, en forma de explosiones sociales y odio mutuo, los van a cargar sobre los hombros de los trabajadores comunes, tanto polacos como ucranianos. Así es la economía política. Sí, resulta triste. Les diré que sí, al obtener el pasaporte polaco en realidad no cambió nada. Bueno, excepto que en cuanto a mi integración en la sociedad polaca, nadie empezó a gritar: ¡ay, Denis consiguió el pasaporte polaco! ¡Qué bien! Vamos a ser amigos de él. No, sí, en Polonia no cambió nada. Sí, puedo comprar tierra, puedo irme a otro país soleado de la Unión Europea y vivir ahí sin ningún documento. Bueno, no vamos a enfocarnos en eso ahora. Algún día se los contaré aparte, amigos. Bueno, se puede ir a Inglaterra sin visa, pero, o sea, en Polonia nada cambió para mí, así que, miren, vamos a seguir adelante. Seguimos adelante, tenemos otro tema más. Una publicación muy interesante, Focus.pl, nos dio un tema para reflexionar. Salió el nuevo índice de pasaportes Handley Passport Index de 2026 y la prensa polaca está encantada.
El pasaporte polaco es más poderoso que el estadounidense. Estamos en el sexto lugar del mundo, superando a Estados Unidos, Canadá y Australia. Así que aguántense, gringos, el titular es bonito, alimenta el orgullo nacional, pero hagamos, digamos, un pequeño análisis. Vamos a quitar esa espuma patriótica y veamos qué hay realmente detrás de esas cifras alegres. Primer punto, ¿qué dice la estadística pura? Primero, los hechos. Primer lugar, Singapur, 192 países sin visa. Segundo lugar, Japón, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos. 188 países. En tercer lugar, Suecia, 187 países. En sexto lugar, Polonia, Reino Unido, Hungría, 184 países. Sí, más adelante en la lista, Canadá, Australia, Chequia, Estados Unidos y en el último lugar, el pobre Afganistán. Solo 22 países a los que se puede viajar sin visa. De hecho, formalmente un ciudadano de Polonia puede viajar sin visa previa a 184 países, mientras que un ciudadano de Estados Unidos solo a 180. Aquí, en este punto, el polaco Janusz debería sentir un profundo orgullo por su patria. Pero nosotros nos haremos la pregunta principal. ¿Por qué sucedió esto? ¿De qué es realmente un indicador esta cifra? Entonces, de hecho, hablemos de esto ahora. La geopolítica del sello de entrada. El periodista polaco se sorprende sinceramente y se pregunta, ¿de verdad nuestro documento puede decir más sobre la posición real del país que los indicadores económicos, que el potencial militar? Bueno, y la respuesta aquí es una sola, no, no puede. Y pensar así significa confundir la causa con la consecuencia. El índice Henley no es un indicador del poder real de un Estado, es un indicador del grado de toxicidad diplomática y de los riesgos migratorios que ese Estado representa para los demás países del mundo. Entonces, ¿por qué bajó el pasaporte de los Estados Unidos de América? Es un hegemón que durante décadas ha llevado a cabo una política exterior agresiva, impone sanciones, libra guerras comerciales y exige a todos una estricta observancia del principio de reciprocidad. Si Estados Unidos implementa procedimientos de visa complicados o controles biométricos para los ciudadanos de algún país, ese país en respuesta les cierra los negocios a los estadounidenses. Además, el pasaporte estadounidense es un objetivo para la inteligencia, es un objetivo para las autoridades fiscales y, por supuesto, para los opositores políticos. Aquí surge una pregunta para ustedes, queridos amigos. ¿Por qué Polonia ha subido tanto? Porque Polonia es el ejemplo perfecto de un país promedio en el mercado capitalista global. Por un lado, forma parte de la Unión Europea, de la zona Schengen, lo que automáticamente abre las puertas de toda Europa para sus ciudadanos. Sí, ahora podemos hablar un poco sobre Inglaterra, el Reino Unido, ahí es un poco más complicado, pero simplemente se tramita el permiso de entrada ETA, cuesta unas 20 libras y es válido por 2 años. Pero volviendo al tema, por otro lado, Polonia no lleva a cabo una política exterior soberana e independiente que pudiera causar molestia a los países del sur global o de Asia. El turista polaco no representa una amenaza militar ni geopolítica para nadie, y la economía polaca está lo suficientemente desarrollada como para que sus ciudadanos no huyan en masa como ilegales a los países del Golfo Pérsico. O latino, es decir, seamos claros. Y sí, asegúrense de escribir que Denis entrega el pasaporte, pero bueno, simplemente estoy leyendo la prensa polaca. Este poder del pasaporte polaco no es resultado de un avance de la industria o el ejército polaco, es consecuencia de su conveniente integración en el euroatlantismo como socio. Alguien podría decir un socio menor leal, pero aún así, un socio sí. Y los autores del artículo señalan absolutamente bien un punto importante. La brecha entre el primer lugar, 192 países, y el último, 22 países, demuestra la desigualdad más brutal en el planeta. Llamemos a las cosas por su nombre. Estamos tratando con una forma de apartheid global de clases y pasaportes. Los países del llamado 1.000 millones de oro, junto con los centros financieros que se les unen, como Singapur o los Emiratos Árabes Unidos, han creado para sí mismos un club cerrado. Sus ciudadanos disfrutan de absoluta libertad de movimiento, consumiendo los beneficios de la globalización. Y los países periféricos, como Afganistán, Somalia, Siria, devastados por invasiones militares, explotación neocolonial y extracción de recursos, están encerrados en verdaderos campos de concentración electrónicos. Así es como han llevado las cosas los países democráticos. Sus ciudadanos no pueden moverse libremente por el mundo simplemente por derecho de nacimiento. Y es irónico que el polaco Janusz, al alegrarse de poder comprar un boleto espontáneamente, empacar su mochila e irse volando, olvida que esa libertad de movimiento se sostiene sobre ese mismo orden mundial que mantiene a 3/4 partes de la población del planeta en la pobreza y el aislamiento. En resumen, amigos míos, ha llegado el momento de sacar conclusiones. Sin duda para el propio Janusz, ciudadano de Polonia, es decir, para mí, el 6º lugar en el ranking es conveniente.
No es necesario pasarse horas en las embajadas, pagar cuotas, llenar papeles, comodidad en estado puro. Pero sacar de esto una conclusión sobre la impresionante posición real de Polonia en la arena mundial, que supuestamente eclipsa la economía o el ejército, es cosa de niños y puro idealismo. Polonia obtuvo esta ventaja del pasaporte no porque se haya convertido en una superpotencia, sino porque es una parte segura y próspera. Quizá alguien diga que es la periferia, pero aún así es parte del bloque occidental, cuyos ciudadanos tienen suficiente dinero para el turismo y no representan una amenaza para los dueños del capital mundial. Así es como queda, amigos, esta cartografía. Escriban su opinión en los comentarios y les recuerdo que si les interesa la ciudadanía rumana, el enlace está en la descripción, así como el número de teléfono. Vayan, contacten por Telegram. Amigos, espero que les haya parecido interesante. Den like, dejen comentarios y escriban la ciudad desde donde vieron el video. Un saludo a la clase trabajadora, camioneros, torneros, cerrajeros, fresadores. Por ahora es todo, hasta la próxima.